Vamos al libro de Malaquías. Saben que soy de los predicadores que me gusta un poquito aterrizar en lo que estamos, hasta donde yo puedo, por supuesto. Por eso siempre le llamo su atención al pasaje que vamos a estudiar ahora, pero al libro en general. En este año hemos tenido el privilegio de estudiar la carta a los Efesios, ahora estamos estudiando el libro de Malaquías y con eso terminamos en este año ya. Y en el libro de Malaquías, si ustedes recuerdan, Dios va a hablar al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías de la urgente necesidad de una renovación en su vida. Recuerdan que les he hecho mención más de una vez, y no me canso de hacerlo, de que el pueblo, habían pasado casi 100 años, de que el pueblo había regresado de la cautividad babilónica. Habían tenido tiempos de avivamiento, habían tenido tiempos muy lindos con Dios, pero de repente se bajaban también, se iban hasta abajo el pueblo de Israel. Y este es uno de los tiempos, 100 años después, de grandes avivamientos, del regreso, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la reconstrucción del templo y todo eso. Ahora están, diríamos en nuestro argot popular, de capa caída. Y están pensando, Dios no nos ama. ¿Ya? Si Dios nos amara, no estuviéramos como estamos. Luego Dios también les habla a ellos, bueno, miren, ustedes no me están honrando. Pero ¿en qué es que no te estamos honrando? Se portan hasta un poquito soberbios con Dios. Y Dios les pone el dedo en la llaga. Más adelante Dios va a hablarles y decir, ustedes están siendo desleales, ustedes no están siendo leales. Ni conmigo, ni con su esposa, ni con su familia, ahí con los demás. Y Dios va a hablar de ese tema de la lealtad. Pero ahora mire hasta dónde han llegado. Capítulo 2, versículo 17. En medio de toda esta situación ahí de desánimo, de estar cuestionando a Dios, mire lo que dicen ellos en 2:17. Voy a leer, vamos a estudiar hasta capítulo 3, verso 1 al 5, pero solo voy a leer ahora el 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, y aquí vuelven ellos otra vez, ¿en qué le hemos cansado? ¿Ya? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice Dios, me habéis cansado. Si ustedes recuerdan, en 1:13 creo que ellos habían expresado esto. Miren lo que dice en 1:13. Habéis además dicho, aquí está hablando del pueblo, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Estamos fastidiados. Estamos ahí cansados. Ahora Dios les da la misma, de su misma medicina, una cucharada de su misma medicina, y le dice, estoy hastiado, estoy cansado de ustedes. ¿Y en qué te hemos cansado? Preguntan ellos. ¿Y qué dice? Y este ataque es uno de los ataques más tristes del pueblo de Israel. Porque lo que ellos van a decir es esto, más o menos en palabras así, haciendo una paráfrasis del pasaje. Dios es un Dios injusto. Mire cómo le va de bien a los malvados y a ellos es que bendice Dios, no maldice. Bendice Dios, el pueblo de Israel está diciendo eso. A ellos es que Dios bendice a esos malvados. Y nosotros que somos el pueblo de Israel, pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, como dirían los españoles, nos va de patada. Ahora, díganme ustedes, ¿es solo Israel que pensaba así? ¿O en su mentecita en algún momento ha cruzado también ese mismo pensamiento? ¿Cómo le va de bien a los malvados? Y a nosotros que somos sus hijos. Vaya, dejémosle a los demás ahí. Voy a hablar ahora a nombre personal. Yo que soy su siervo, que soy un pastor, que dediqué mi vida hace 50 años para servirle. Que a propósito,
A propósito, en pocos días vamos a estar celebrando 45 años de casados y 45 años de ministerio. ¿Saben por qué? Porque nos casamos y a darle duro al ministerio. Y hasta el día de hoy lo estamos haciendo. ¿Cómo es posible, Dios, que a tu siervo, que te ha dedicado 45 años, tu hijita del alma tengan que operarla? Solo para ilustración, ¿verdad? Solo para ilustración. ¿Cómo es eso? No, Dios es un Dios injusto, decían los israelitas. Creo que en su mente también ha cruzado muchas veces ese pensamiento. Pero alentémonos esta hora. Ya iba a decir, si es todavía mañana. Alentémonos esta mañana, no somos los únicos también. Voy a llevarle a dos pasajes interesantes de la Escritura donde otros pensaron casi igual al pueblo de Israel. Casi igual a lo que nosotros pensamos. Vamos corriendo al Salmo 73, un pasaje que tal vez en alguna ocasión he hecho referencia. Pero vamos de una vez allá también para ver. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 73. El salmista aquí no es David, es Asaf. Y les he mencionado tal vez alguna vez, era un músico probablemente. Y los músicos tienen la tendencia, no los nuestros, pero la mayoría de músicos tienen la tendencia a estar a veces de bajón. Son muy melancólicos, ya fácilmente se deprimen. Ahora, aquí este músico está bien deprimidito. Y miren lo que dice este salmista Asaf. Comienza por hacer una pequeña aclaración y dice el versículo 1 del Salmo 73. Vayan conmigo ahí rápidamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Quiero anticiparles algo, dice el salmista Asaf. Yo creo en Dios. Y creo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo creo en Dios, así es que no me vayan a malinterpretar. Pero ahora les voy a abrir mi corazón. Y mire cómo lo abre. ¿Y qué dice el salmista? Porque del versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿por qué dice que estuvo al borde del abismo? El Asaf, este músico. Mire lo que dice. ¿Cuál fue el problema? Problema número 1. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Saben qué me llevó al borde del abismo? Mirando a mi alrededor, me doy cuenta que a los impíos les va ¿qué? Re bien. ¿Cuántos tienen casas? Ya iba a decir. Pero vamos. ¿Cuántos tienen helicóptero? Ya eso es muy capcioso, ¿verdad? Yo necesito un helicóptero para ir a predicar por Petén, esto y lo otro, por aquí que por allá. Yo no tengo nada de todo eso. Solo alce una miradita ahí a su alrededor. ¿Cómo les va a los demás? ¿Viven en casas lujosas algunos de ellos? ¿Tienen coches último modelo ellos? El salmista, eso es lo que... Miren, vamos, para no vean que yo estoy exagerando las cosas. Miren lo que dice. Porque no tienen congoja, está hablando de estos impíos, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está ¿qué? Puros toritos, dicen en mi pueblo, tan fuertes. Y muchos queridos hermanos, lindos hermanos, muriéndose de cáncer. ¿Cómo es eso? ¿Los impíos qué? Le va súper bien. Están vigorosos, están fuertes. Y los hijos de Dios aparentemente todo les va mal. Mire lo que sigue diciendo. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, no tienen que trabajar horas extras. Y algunos de ellos ni siquiera trabajan y tienen de qué. De sobra. Y hay muchos hijos de Dios, lindos hijos de Dios e hijas de Dios, que pasan, como decimos vulgarmente, al centavo.
recibiendo salario mínimo, ¿ya? Que el mínimo ya no ajusta para casi nada, o muy poco ajusta. Y miren lo que sigue diciendo el salmista. Estos, hablando de los impíos, no son azotados como los demás, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, es decir, están ahí ponchaditos, ¿ah? Requete bien, se les saltan los ojos de gordura, logran con creces los anteojos los antojos, no los anteojos, los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, porque ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, ¿cuántos millones manejan ustedes de quetzales? ¿Ah? No vayan a decirlo porque es peligroso en estos días. No hay aquí gente millonaria. Pero solo piense ahorita, ¿cuántos millones manejan los extorsionadores de este país? Y en todos los países de Centroamérica. ¿Cuántos manejan? ¿Cuántos millones manejan? Tienen ahora hasta contadores, tienen toda una estructura administrativa. Ya, los extorsionadores de este país manejando 200 y casi 300, la vez pasada escuchaba las estadísticas de ahí, horrorosas, manejando cantidades exorbitantes. Y les va bien. Usted y yo tal vez alcanzamos para ir a Pollo Campero ahí, ¿verdad? Este mediodía. Ellos hoy comerán, algunos de ellos, en Cayalac. Ah, en esos restaurantes allá, que solo una vez fui porque me invitaron. Ah, solo una vez fui y digo, yo no vuelvo aquí a comer por mi parte, por mi bolsa, de mi bolsa. ¿Ya? Pero ellos estarán allá hoy tal vez, ¿y usted qué? Pensando qué le doy a mis hijos. Ah, ese es el dilema del salmista. Y algo más dice, son unos soberbios. ¿Dónde está Dios? Dejen de estar ahí reunidos este domingo ahí. ¿Qué andan haciendo ahí en esa iglesia? Vénganse con nosotros y ustedes tendrán que plata. Ahora dice el salmista, si solo eso hubiera sido el problema, al fin y al cabo quizás lo supero. Pero tuvo un problema mayor el salmista. Miren el versículo 13, solo para ir un poco ahí más adelante. Ahora el salmista tiene problema mayor al que tenía ya. Él dice, yo al ver a mi alrededor, veo que a los demás les va súper bien y a mí me va requete mal. ¿Es Dios justo de veras? Y ahora mire lo que dice, y este sí es problema más serio, si lo tiene, humíllese delante del Señor. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. ¿Sabe qué? El problema del salmista aquí. Miren, yo tuve envidia y ese fue el problema número 1. Pero número 2, y el problema mayor que yo tuve en mi vida fue que llegué a tener duda de si realmente vale la pena seguir a Dios, servirle, amarle, caminar con Él. Y ahora sí, problema es serio. ¿Realmente vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena caminar con Dios? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena andar con Él? ¿Qué problema va a ser el del salmista? ¿Cómo lo resuelve? Ahora, entre tanto, lo resuelve. Mire lo que le pasó, qué es lo que le pasa a usted y a este servidor cuando empezamos con algunos problemas en la vida. Dice en el versículo 16, cuando pensé, del Salmo 73, 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Empecé a tener un montón de confusión mental. Ahí estaba metido en ese rollo, como dicen los chicos que tanta falta nos hacen hoy, ¿verdad? Y el versículo más adelante dice que en el versículo 21, si ustedes notan, miren hasta dónde lo pueden llevar las situaciones de la vida a uno. En el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Punzadas. Mi mente confundida, amargado y algo más.
empecé a tener problemas aparentes de salud, que mi corazón, ay, me está palpitando demasiado fuerte, necesito ir con el cardiólogo, que esto y que lo demás, ahí. Ustedes lo han escuchado, lo repito otra vez. Dicen que hoy día el mayor problema de nosotros los seres humanos de salud, en un 80% probablemente, son problemas psicosomáticos. Es decir, usted y yo no tenemos nada, a veces, más que qué, que un problema aquí en la cabecita. Por estar pensando un montón de cosas, por amargarnos en la vida, por lo que no debemos de amargarnos, ¿ya? Y entonces empezamos a tener que colitis, que diarrea, que palpitaciones fuertes, que esto y que lo otro. A propósito, no sé si lo saben, pero los continuos catarros, que a veces uno tiene que sale de un catarro y ni ha salido, cuando le viene otro, que por aquí, que por allá, los continuos catarros dicen, puede ser bajas defensas, pero más que bajas defensas, podría ser una manifestación de alguna lucha emocional que usted está teniendo y por tanto se bajan sus defensas y tiene su problema, todo lo demás. Ahora, el salmista está en la calle de la amargura. ¿Cómo sale de la calle de la amargura? Miren lo que dice el versículo 17, perdón. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjense bien, yo pasé amargado, yo pasé frustrado, yo estaba cayendo en una duda terrible en cuanto si de veras vale la pena seguir a Dios. Y esa situación no sabemos cuánto tardó en la vida del salmista. Solo dice que fue hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí, a propósito, es un adverbio de tiempo. ¿Hasta qué? ¿Qué dice el versículo ahí? ¿Qué dice el versículo? ¿Hasta qué? Entrando en la presencia de Dios. Dice el salmista, comprendí el fin de ellos. Examen. ¿Ellos quiénes son aquí? Los malvados. Hasta que entrando en la presencia de Dios, abriéndole mi corazón a Dios, empecé a comprender el fin de quién, de los malvados. Miren, en vez de estar viendo alrededor, entre en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué dice que pasó en él? En el salmista, cuando entró en la presencia de Dios. Miren lo que dice más adelante, en el versículo 23, hablando de que mientras pasó aquella situación de estar ahí amargado en su vida, con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Me tomaste de qué? ¿De la mano qué? Derecha. Aquí hay una figura de las más lindas en la escritura. Me tomaste de la mano derecha. Ustedes y yo siempre tenemos la idea que yo estoy agarrado de quién. Doña Marta, ¿de quién está agarrada usted? No, pero ¿de quién está agarrada usted? De Dios, ojalá. No estoy bromeando ahora. Pero, no, porque la duda es la mala. Pero es que mire, esa es la idea que nosotros tenemos, de que yo estoy ¿qué? Agarrado. Miren, le puedo decir algo ahora. Si usted fuera el que estuviera agarrado de Dios, perdonen que se los diga así con toda claridad, hace rato que hubiera dado, dicen en mi pueblo, el barquinazo. ¿Saben qué es eso de dar el barquinazo? No, se lo interpreto pues de la Real Academia, interpretación de la Real Academia. Irse al abismo, pues, eso es lo que estaba hablando él. Ya, si yo fuera, qué ratos. ¿Sabe qué es lo lindo del pasaje? Que es él el que me tiene ¿qué? Jorge, ¿alguna vez se le ha querido soltar al Señor usted? Yo sí me le he querido, pero Él no me deja. Por eso estamos aquí esta mañana, porque Él nunca me ha dejado y nunca me dejará. Aunque vengan esos pensamientos tan raros en mi vida, el Señor no me ha soltado ni me soltará.
Hay un canto muy lindo de un grupo en Argentina, Rojo, de apellido Rojo. Escuchen, no me soltarás. Como me encantaría que ustedes lo escucharan un día. Es lindo, no me soltarás y no me soltará. Ahora, díganme ustedes una cosa. Ahora Dios ha quitado la venda de este músico Asaf, de este su siervo, y ha empezado a ver, dígame, los impíos tienen semejante privilegio de que Dios los tenga tomado de su mano. ¿Ah? Ese es privilegio único de sus hijos, como papá que anda con quién, con su hijito agarrado ahí de la mano. Ese privilegio no lo tienen los impíos. Ahora mire lo que sigue diciendo, lo que sigue diciendo el salmista aquí en este pasaje. El versículo 24 me fascina de este Salmo 73. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en qué. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo les he compartido tal vez una de las paráfrasis más lindas que he encontrado o que he escuchado de este Salmo 73, 24. ¿Qué dice? Véanlo el versículo ahí. Fijen su vista en el versículo 24. Y ahora yo les voy a compartir la paráfrasis. Decía un hermano en cierta ocasión: oh Dios, leyendo el Salmo 73, 24, tú me guiaste al camino. Me has guiado a través de todo el camino. Y al final del camino me recibirás con honores. ¿Lo encuentra eso en el versículo 24? Otra vez, mire lo que dice. Me has guiado según tu consejo y después ¿qué? Les leo otra vez la paráfrasis. Oh Dios, tú me guiaste al camino. Me has guiado a través de todo el camino. Al final del camino me recibirás con ¿qué? ¿Lo cree así? ¿Ah? Ahora díganme ustedes una cosa. ¿Qué impío tiene semejante privilegio? ¿Ah? Ningún impío más que los impíos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, el pueblo de Israel en Malaquías está diciendo: Dios no es justo. No vale la pena servirle, seguirle, que esto y que lo otro. Y así pensaba el salmista, y así piensa usted y yo a veces pensamos lo mismo. Ahora, si todavía, dicen los chicos, no le cae el 20, vamos a otro pasaje. Habacuc. Habacuc no lo busque allá por Apocalipsis porque está ahí en el Antiguo Testamento todavía. Vamos rapidito ahí, Habacuc. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ahora miren lo que dice el profeta Habacuc. Otra queja. Lo que le estoy mostrando es, no solo fue Israel, no solo fue el salmista, Asaf. Ahora miren lo que dice el profeta en capítulo 1 de el libro de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Miren lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor, van a terminar las extorsiones en Guatemala? ¿Hasta cuándo, oh Dios, va a existir tanta maldad a nuestro alrededor? ¿Hasta cuándo esos burladores de ti se seguirán burlando en tu propia cara? ¿Hasta cuándo, Dios? Mire lo que dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío acecha al justo, por eso sale torcida ¿qué? Habacuc está escribiendo para la sociedad guatemalteca en el siglo XXI. ¿Ven ese cuadro o no lo ven? ¿Ah? ¿Y qué dice el profeta? ¿Dónde estás tú, oh Dios, en medio de todo esto? ¿Cómo es posible que sigamos en una situación tan deprimente a nuestro alrededor y tú no actúas para nada?
no vale la pena seguirle. Esa era la conclusión que llegó el salmista, que llegó el pueblo de Israel, y ahora el profeta está con lucha. Ahora, no vamos a estudiar Habacuc, pero sí le puedo dar una de las respuestas de Dios. Miren capítulo 2. No parece así como ser tan consoladora, pero lo es. Capítulo 2 de Habacuc. La pregunta, recuerdan de él, es ¿hasta cuándo? Y luego en el capítulo 2, verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué? Esta es una de las respuestas que dio al pueblo, al profeta en este caso, Dios. Y aquí que aquel cuya alma se enorgullece no va a prosperar en su vida. Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Les dije que no parece tan alentador, que simplemente cuando preguntamos a Dios, oh Dios, ¿cuándo vamos a salir seguros a la calle aquí en Guatemala? Una señorita que llegó de Suiza, creo que era, o un lugar de esos Países Bajos, ahí. Va de recomendarle, eso era en Honduras y era en Ciguatepeque. Ella se salía en la noche a caminar en la ciudad. No, estaba bien de su mentecita la chica, pero nosotros siempre le decíamos, no debe de salir ya de noche aquí en Ciguatepeque. Hasta las 6 de la tarde, medio seguro. De ahí en adelante es inseguro caminar en la ciudad. Y la chica no podía entender. Uno de sus argumentos era este: en mi país yo puedo andar a las 11 de la noche sola en la calle y a mí nadie me va a tocar, nadie me va a violar. Pero ese es tu país, este es Honduras. ¿Qué tal si usted sale a la zona 1 o a cualquiera de las zonas? Bueno, a la zona 12, zona 18, a darse un airecito a las 12 de la medianoche ahí a caminar. En los dichos populares de mi pueblo, lo dejan desplumado si es que lo dejan vivo. ¿Ya? El salmista dice, ¿hasta cuándo? Y la respuesta divina es, Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus formas, Dios actúa soberanamente. Entre tanto veas el actuar de Dios en la vida tuya y en la vida de la nación, el justo vivirá. ¿Por qué? Hermanos, y si le alienta eso, en medio de tanta situación de violencia y de tristeza, esto que no hay a nuestro alrededor, recuerda, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Tiene que tener su mirada puesta en el Señor. Pero no hemos tocado nada de Habacuc, de Malaquías. Vamos ahí rapidito. Porque el pueblo, es la queja de ellos en el versículo 17 que ya les estaba compartiendo al comienzo, era esa, la mismita que hemos visto en el salmista Asaf y en el profeta Habacuc. Regresemos a Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar, otra vez leo el versículo, cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? La vez pasada alguien me parece que mencionó aquí un libro interesante, muy bueno, que vale la pena leerlo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay cosas en la vida que usted dice, no, esto no hace sentido. Nosotros, Reina y su servidor, conocimos, imagine usted la señorita más fiel de esta iglesia. Imagínese. Era la señorita más fiel, más dedicada al Señor, más entregada al Señor, sirviendo al Señor en un montón de ministerios, la más activa de la iglesia. Se enferma de un cáncer terrible. Un cáncer que se la llevó en cosa de semanas, de meses, 3 meses creo, y ya. Fuimos al entierro, y perdón que les voy a mencionar a esta hora eso que pasó, ¿verdad?
en el entierro hubo que correr, hubo que enterrarla rápido porque se estaba descomponiendo y no habían tantos medios ahí para poderla preparar, que había que correr al cementerio, y en el camino pasó lo más triste que puede pasar. No le puedo decir qué para no enfermarles en esta hora. Y en la cabecita de uno, la chica más fiel, la chica más entregada, termina así. ¿Ah? El profeta aquí en este caso y el pueblo de Israel tenían algo de sentido cuando se hacen esas preguntas que son en parte preguntas existenciales también. Ahora, en su misericordia, Dios nos da alguna respuesta. ¿Ya? Dios no está obligado a propósito a responderle a usted ni a este servidor nada. Yo le puedo hacer miles de preguntas. Por ejemplo, las preguntas que le hace a Job. Job le hace un montón de preguntas. ¿Sabes qué, oh Dios? Lo único que está pasando es que yo estoy en desventaja. Cuando él te llega a unos momentos bien difíciles de su vida también, yo estoy en desventaja. Si tú me levantas de esta situación de postración y yo puedo hablar cara a cara contigo, hombre, te preguntaría un montón de cosas. Ah, eso quieres. Eso quieres, de veras. ¿Ah? Antes de levantarte de esa postración, respóndeme unas cuantas preguntas. Y si leen el libro de Job, van a encontrar que hay como 75 preguntas que Dios hace. Y a las cuales este hombre, Job, no pudo contestar una sola. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? O sea, a ver. Y cuando yo hice esto y las preguntas, y hay que leer el libro ahí, yo no sé, que por aquí, que por allá. No pudo contestar una de las tantas preguntas que Dios le hace. A veces cuestionamos a Dios y lo hacemos de formas indebidas. Pero le puedo decir algo. Una de las cosas lindas es que en su misericordia, en su paciencia con nosotros, a veces responde a algunas de esos cuestionamientos. Y en este libro, Dios contesta. Vamos a ver la respuesta de Dios. Ya no va a poder comentar, pero note lo que dice. En capítulo 3 de Malaquías, ahora le llevo a Malaquías nuevamente. Mire la respuesta que Dios le da. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadero. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y será pronto testigo, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora no sé si le agarraron cuál fue la respuesta de Dios para la pregunta, ¿es Dios de veras justo? ¿Ah? Claro que Dios es justo, solo que nosotros no lo vemos. Pero les da una explicación bien interesante. Viene el que traerá la justicia verdadera a este mundo. Para de desilusión suya y mía, en este mundo y en Guatemala no habrá justicia. Por mucho que se les apriete a los impíos esto y que lo otro, habrá media justicia. Justicia verdadera habrá cuando el Señor venga. Ahora, Él hace un anuncio aquí de la venida del Señor. Siempre me fascinan los libros del Antiguo Testamento porque llevan a una nota de esperanza al pueblo, siempre. Ahora, habla aquí de la venida de Juan el Bautista como el precursor, que es el primero que aparece ahí, que mandará a su precursor. Y luego habla de la venida del Mesías. Solo una cosa que no tengo tiempo ahora para explicársela.
No está hablando aquí de la segunda venida, de la venida de Cristo para llevar a su iglesia. En el pasaje, el Señor está hablando de cuando Él venga. Ni siquiera está hablando cuando venga para nacer en un pesebre ahí en Belén. No está hablando de eso. Está hablando de cuando Él venga a reinar, a establecer su reino milenial. Ahora, esa es una doctrina para este servidor fascinante, la doctrina del reino. El Señor vendrá un día. Y dice el pasaje ahí, en la explicación. Ahora, a propósito, es que no está el pasaje explicado para ustedes, ni para mí, no es la respuesta para nosotros tanto, sino para el pueblo de Israel. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un Mesías que vendría triunfante, que quitaría la bota de los malvados, de los enemigos, les establecería el reino prometido allá en el Antiguo Testamento, todo sería prosperidad y paz, y todo va a ser en el tiempo de el milenio. ¿Ya? Ahora el Señor vendrá. ¿Y qué va a hacer el Señor? Mire lo que dice el pasaje ahí tan interesante. Mejor voy a leer aquí de unas notas que tengo porque nos va a ayudar. Cuando Él venga, será de forma repentina, vendrá a juzgar, dice el pasaje, vendrá a purificar a este mundo. ¿Y saben qué? El Señor reinará por 1000 años. Y les voy a decir algo. Al final aún de ese milenio, cuando Cristo esté reinando, cuando todo sea prosperidad, cuando los bebés van a jugar con los leones y con los tigres y todo eso, y no le faltará a nadie nada, habrá justicia perfecta, aún ahí, al final de ese milenio, ustedes van a encontrar en la Escritura que hay una rebelión de los malvados todavía. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? El corazón del ser humano es mal agradecido, es perverso, así lo dice la Biblia. Corazón es engañoso y perverso. Así es que porque vengan mejores condiciones en la vida, no crea que usted va a estar fiel y todo eso al Señor. Seguirá quejándose usted y yo del Señor. Pero vendrá ese día cuando el Señor va a establecer la paz verdadera sobre este mundo. Ahora, eso es para el futuro. ¿Y qué para el presente? Porque aquí los puedo dejar allá, en el milenio. Y que les vaya bien en el milenio. Y algunos ni creen que van a pasar en el milenio. Que si el milenio ya está. Y que por aquí, que por allá, ¿verdad? Ya estamos en la tribulación, ya estamos próximos al milenio. No. Ya, no los voy a dejar allá en el milenio. ¿Cómo manejamos hoy, este día, nuestra frustración cuando nos preguntamos todavía como se preguntó el pueblo de Israel? ¿De veras es Dios justo? ¿Saben ustedes una cosa? Cuando solo nos quedamos viendo a nuestro alrededor, la tentación siempre vendrá de pensar, Dios no es un Dios justo. Pero el pueblo de Israel tenía mala memoria. Dios les había sacado de la tierra prometida. Dios les había hecho portentos milagrosos, grandiosos. Dios no los había abandonado. Dios seguía siendo Dios fiel, Dios misericordioso, Dios piadoso, el Dios bueno. Pero el pueblo no miraba eso. Y en el momento que usted no mire eso hoy, usted se puede hundir, no solo en la miseria, se puede hundir en la duda, se puede hundir en la desesperación, se puede hundir en lo que usted quiera hundirse. Pero en el momento que usted levante su mirada y vea a ese Dios que está sentado en su trono, ¿qué importa lo que pasa al fin y al cabo en mi vida? Si Él sigue en control de esta situación. Nosotros somos los que tenemos la lucha. Ay, que es que yo no entiendo que por aquí. No entiende, sométase a la soberanía de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es perfecta. ¿Ya? Y aunque yo no entienda un montón de cosas, antes nos alentábamos con esos cantos antiguos que ya no entonamos, entenderemos nuestras angustias cuando estemos con el Señor. Y a propósito, si no entiende nada aquí de algunas cosas que pasan, ni se enferme por eso, no pierda su sueño. Yo bendigo a mi Señor, porque 0 pastillas a mi edad y la noche es cortita para dormir. Y yo oigo que yo no puedo dormir, ay, que esto, que por aquí, que por allá. Yo necesito noches más largas para dormir. ¡Qué bendición! Descanse en el Señor, ¿ya? Y si ha tenido esa actitud de estar ahí. Mire, ese día cuando usted dijo, Dios, ¿por qué esto y que lo otro? Usted
sí está levantando su puño al cielo. ¿Ya? Y no tiene él por qué darle alguna respuesta. Pero ese día, sin duda, estaba manifestando la misma actitud que manifestó aquel pueblo de Israel en aquel momento, ahí cuando tuvieron algunas situaciones de tristeza. Nunca se me olvida a mí una vela de esposas de misioneros. Había en Honduras un famoso misionero, o hubo en Honduras un famoso misionero llamado Pablo Weir. Imagínense otra vez ustedes al hombre más santo que puede haber, ¿verdad? Sobre la tierra, aparte del Señor, que es 1000 veces santo. Pero Pablo Weir era un misionero dedicado al Señor. Vino de Estados Unidos, trabajaba para alas de socorro, viajaban por todo el país trayendo enfermos al hospital, llevando a misioneros. A nosotros nos llevaron varias veces, pues de aquí para allá, en alas de socorro. Y Pablo Weir un día despega de Ciguatepeque, era un enero, había mucha bruma, mucha niebla, ahí cerca de Ciguatepeque, ¡pum!, se fue a estrellar a un cerro. El rescate de esos hombres, de los 3 que iban en la avioneta, tardó casi 3 días. Jorge era un bebé, un joven niño allá en Ciguatepeque, ¿ya? Y en la vela, cuando por fin pudo ser rescatado y traído para velarse y todo eso, y los otros hermanos ahí que murieron también, la viuda de Pablo Weir le preguntó a otra hermana ahí, de otro de los pilotos ahí, con una queja bien fuerte. Le dijo ella a la otra: ¿dónde? Mira vos, fulana, no voy a mencionar nombres para que no los identifiquen. Mira vos, fulana, ¿dónde estaban los ángeles que dice la Biblia que cuidan a los hijos de Dios? ¿Por qué no cuidaron de Pablo? ¿Ah? ¿Por qué se tuvo que ir a estrellar a ese cerro y ha costado tanto ahí? Sin duda estaba manifestando un poco no solo tristeza, tal vez rabia, la pobre hermana. La otra dijo unas palabras de lo más sabio que yo he escuchado. La otra le dijo: fulana de tal, los ángeles estaban ahí, solo que tenían orden diferente. ¿Ah? ¿Y cuál era la orden en ese momento? ¿Ah? Nosotros pensamos solo en la orden de cuidarme en la calle. Ay, si los ángeles me andan cuidando y todo. ¿Y no creen también que tal vez la orden es diferente? Llévese, tráigame ya a Roberto. ¿Ah? ¿Y quién más me va a llevar, pues? ¿Ah? Pero nosotros solo pensamos en ¿qué? Ay, que me cuidan a mí, que por aquí, como yo soy lindo, especial para el Señor, que pues yo soy su siervo. Determinado día, hermanos, los ángeles también vendrán y ¿qué? ¿Ah? Me llevarán. ¿Cuáles han sido sus dudas, sus quejas con el Señor? Mire, no tome la cena del Señor y hasta podríamos terminar aquí. Ah, ya estoy amenazándolo, ¿verdad? Terminar aquí. No tome la cena del Señor sin arreglar algunos asuntitos. Señor, me he estado quejando mucho últimamente. ¿Ah? Tengo el don de la queja, Señor. ¿Ah? Perdóname. Yo sé que tú sigues siendo el Dios único, el Dios verdadero, el Dios grande, el Dios precioso, el Dios misericordioso, el Dios fiel, el Dios que provee para los tuyos. Tú eres Shalom, el Dios perfecto, el Dios que provee para sus hijos, que trae paz. Mire, les animo. No estoy diciendo no tomen la cena del Señor. No estoy hablando de eso. Pero estoy diciendo es el tiempo más lindo. Aquí a veces corremos y ya pasamos, decimos, hermanos, van a repartir los elementos, que esto y que lo otro. Este es el momento más lindo que podemos tener cada primer domingo del mes. No para este es el momento nada más para arreglar asuntos con el Señor, pero es un lindo momento para decir gracias por haber enviado a tu Hijo. Y yo ya no estoy esperando solo el milenio, estoy esperando antes del milenio el arrebatamiento de la iglesia. Y yo sé que voy a ir contigo. Y que estas penurias que ahora tengo, si es que cree que tienes penurias, porque somos ingratos con el Señor. A veces pensamos que somos los sufridos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le faltó un tiempo de comida? ¿Ah? Que yo recuerde en 45 años que le estaba mencionando que vamos a cumplir de casado con Reina, nunca nos ha faltado un tiempo de comida. Y lejos de faltarnos, nos ha dado a veces hasta de sobra. ¿Ah? Tan ingratos que somos. ¿Ah? Que no gozo de la salud que yo quisiera. ¿Para qué
Si de algo me tengo que morir. ¿Ah? Bueno, salud para servir al Señor. Que quiero un carrito para ir a visitar, Señor. ¿Qué? Puede ser que para irme a estrellar con ese carrito ahí. Ya. Que yo no puedo andar en bus porque ahí asaltan. Hermanos, cuando lo no, ya les iba a dar algunos tips ahí para qué hacer cuando lo asaltan, ¿verdad? ¿Ah? Pero, hermanos, si solo hemos tenido quejas con el Señor, pidámosle perdón. ¿Ya? Y no solo eso, en vez de estar solo viendo lo que pasa alrededor, levante su miradita en este momento y dígale: Señor, gracias por haber dado a tu Hijo amado. Gracias por haber hecho semejante sacrificio. Gracias por darme la salvación, lo más preciado que yo puedo tener. Yo no tengo carro, yo no tengo esto, Señor. Ni casa tengo, ni petate en que caer muerto, Señor. Pero lo tengo todo contigo. Y yo sé que un día disfrutaré de la bendición de estar en tu presencia. No por 10 años, ni 20 años, ni 40. La bendición de estar contigo por la eternidad. Arregle estos asuntos con el Señor. Libremente participemos de la cena del Señor. Y va a ver que va a ser la cena, la última del año. La cena más bella en que yo pude estar para participar de la bendición del Señor en mi vida. Voy a orar un momento. Voy a dejarles algunos segunditos para reflexionar. Perdonen los que quien dirige, Jorge dirige la Santa Cena, ¿verdad? Pero en alguna forma el Señor me ha guiado para prepararle un poco el ambiente. Y oremos y ábrele su corazón al Señor. Y si ha habido algo que le está incomodando a usted misma o a usted mismo, dígaselo al Señor. No se lo diga a nadie más. Nada ganamos con estar hablando con los demás ahí. Dígaselo al Señor. Y Él sí le escucha y Él sí le puede empezar a mostrar algunas cositas que usted no está viendo ahí a su alrededor, y no solo a su alrededor, sino levantar su mirada más allá y poder contemplar al Señor en toda su majestad y gloria, su poder y gracia, y poder disfrutar siquiera por unos instantes de esa gloria maravillosa del Señor que disfrutamos a cada instante, pero que ahora podemos disfrutarla de forma particular. En silencio, ábrale su corazón al Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos abierto nuestra boca o simplemente lo hemos pensado de que realmente tú no eres justo, no eres bueno, no eres fiel, no eres misericordioso, no eres un Dios compasivo, y pensamos en un Padre cruel, duro, que te ensañas a veces con nosotros? Si ese ha sido nuestro pensamiento en algún momento, Señor, perdónanos en esta hora. No queremos acercarnos a la mesa tuya con semejantes pensamientos, con semejantes sentimientos. Queremos con gozo, con libertad, con gratitud acercarnos y decirte: Padre, gracias, porque lejos de ser injusto has sido fiel. Lejos de ser un Padre ahí que no se compadece de los tuyos, has tenido de exagerada compasión mía. Gracias por haber suplido por toda mi vida para cada necesidad, y sé que siempre suplirás. Ayúdame a caminar contigo, a servirte, a amarte, y lejos de estar viendo a mi alrededor solo lo que pasa, que no puedo ignorarlo tampoco, pero que no me centre solo en eso, sino que pueda centrarme en lo que tú eres y lo que tú me has dado y lo que me has prometido, y en lo que yo tengo que hacer hoy también y mañana y todos los días de mi vida. Te suplico, Dios, que tú puedas bendecir a tu pueblo en esta hora, podamos salir de esta casa tuya edificados, gozosos de haber estado en tu presencia. Hemos hablado otras veces, Señor, que no quisiéramos salir de aquí como entramos, sino que algo esté pasando en nuestras vidas. Y si tú has querido hablarnos por medio del profeta Malaquías sobre la urgente necesidad de renovación en algunos aspectos de nuestra vida, en la forma como te estamos sirviendo,
en la forma, Señor, como a veces hacemos las cosas, que tú sigas hablando a nuestros corazones. Y no queremos terminar el estudio de este libro sin que algo pase en cada una de nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén.